Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo, vamos para acá, lo que era una transformación de similaridad. Dijimos, bueno, pues una transformación de similaridad, es la representación de una misma transformación respecto a otro marco de referencia. Entonces, dijimos, ok, entonces imagínate que tenemos una rotación, una transformación A, que es una rotación a través del eje Z, una rotación a través del eje Z o alrededor del eje Z, un ángulo θ. Digamos que θ fuera pi medios, entonces tendríamos que, si yo tengo un vectorcito de aquí a aquí, al aplicarle la transformación A, giraría 180 grados, es decir, de aquí a aquí, y entonces son tres cuadritos y como para acá, mi vector quedaría apuntando acá al aplicarle la transformación A. Ok, y entonces de acá, ya están tomando café, los invito a tomarse un café o un tecito. Porque el día no empieza si no empieza con una bebida caliente. Los días que no toman así no se dan sus 5 minutitos para despertar y tomar su tecito, esos días no cuentan. Pero envejecen el doble. Entonces, vamos a ver que tenemos una rotación. Entonces, A representa una rotación en el eje Z, un ángulo θ. En este caso lo representé como pi medios como pi, como 180 grados, por comodidad. Y para ilustrar. La cosa es, esta misma transformación A, yo quiero verla desde el marco de referencia rojo, el marco de referencia 1, x1, y1, z1, que ya vimos que está como patas arriba y está como ladeado y con las patas arriba. Ok, entonces vamos a ver cómo se vería esta misma rotación de esa misma transformación desde el punto de referencia, desde el marco de referencia 1, y para eso utilizamos una transformación de similaridad, que es multiplicar la transformación A, se me olvida que ustedes no pueden ver el mouse, multiplicar la matriz A por la inversa de la rotación que relaciona el marco 1 con respecto al marco 0 por la transformación que relaciona el marco 1 con respecto al marco 0. Ok. Se hace la transformación, es una multiplicación de matrices, vector sería renglón por columna, y llegamos a esta parte de acá, 1, 0, 0, 1, 0, 0, coseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, coseno de θ. Y entonces, hasta ahí llegamos. Y entonces resulta que esta representación matricial de acá yo ya la he visto antes. Y es esta de acá. Es básicamente una rotación. Si lo comparo con una rotación en x, θ, la rotación en x, θ me queda como 1, 0, 0, 0 coseno de θ menos el seno de θ, 0 seno de θ coseno de θ. Si comparamos vemos que los elementos son casi iguales, salvo por estos, seno de θ, seno de θ. Los cosenos aquí me dan una pista. Los cosenos están iguales, pero los senos son diferentes. Entonces, voy a plantear lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo hago una rotación Rx, menos θ? Bueno, pues esto me quedaría, lo que no tiene θ, pues sigue exactamente igual. El coseno de θ es una función par, por lo tanto, si sustituyo θ por menos θ, me da exactamente lo mismo. El seno no, el seno es una función impar. Esto me quedaría menos el seno de menos θ. Vamos a ponerlo completo para no confundirlos. Esto me quedaría coseno de menos θ menos el seno de menos θ, y acá me quedaría seno de menos θ coseno de menos θ. Esto me quedaría como 1, 0, 0,
0, 0. Coseno de menos teta es lo mismo, coseno de teta. Menos por menos da más. El seno de teta más el seno de teta. Seno de menos teta, me bota el signo menos. Seno de teta. Coseno de teta, no pasa nada. Y queda así. Y ahora sí ya coinciden. Ya me queda seno de menos teta menos el seno de teta. Seno de teta. Seno de teta. Entonces, lo que tenemos acá es que la matriz a la que llegue es una matriz de rotación en X por un ángulo negativo o un ángulo en sentido inverso. Vamos a ver si es cierto. Lo que estoy llegando acá a la conclusión es que una rotación sobre el eje Z, una rotación de teta sobre el ángulo Z, visto desde el marco de referencia 0, va a verse como una rotación sobre el eje X en un ángulo, o en el mismo ángulo, pero en sentido inverso, desde el marco de referencia 1. Vamos a ver si es cierto. Venimos acá y es donde quiero que tomen su mano derecha y juren con la mano en el pecho que juren solemnemente que sus intenciones no son buenas. Hay un guiño a los Potterheads. Y bueno, con su mano derecha bien en alto, vamos a ver esto. Cuando ustedes rotan este vector verde sobre el eje Z, sobre el eje Z0, un ángulo de pi, ustedes lo que están viendo es, imagínense que su dedo pulgar es Z0, entonces vean la rotación así, pongan técnicamente su dedo pulgar en su nariz y vean la rotación, estamos rotando 180 grados hacia acá. Si se fijan, vean sus dedos y vean cómo sus dedos avanzan de tener la palma así y hacia acá. Van a ver sus propios dedos girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Digamos que ese es un ángulo medido positivamente cuando lo giramos en sentido de las manecillas del reloj. Ahora, lo que estamos viendo luego es que cuando yo me cambio el marco de referencia 1, esa misma transformación, esa misma rotación alrededor del eje Z, yo la voy a ver como una rotación alrededor del eje X1, que es la que tenemos acá, pero en sentido inverso. Fíjense muy bien. Aquí, con mi dedo pulgar en mi nariz, veo la rotación en sentido antihorario, en sentido contrario a las manecillas. Ahora voy a ver esa misma rotación, pero desde X1, que sería verla desde este lado, con su meñique en su nariz. Y con su meñique en su nariz cierran los dedos y ustedes ven que la rotación está haciendo en el sentido de las manecillas. Entonces, con el pulgar en la nariz, estoy en el sentido antihorario. Con el meñique en la nariz, mis dedos giran en sentido horario. La rotación es la misma. Lo que yo vería es exactamente lo mismo, solamente que desde el marco de referencia 1 yo lo veo, la desviación la veo de este lado hacia acá y de este lado yo la voy a ver hacia acá. Pero lo que hizo, el movimiento que hizo mi mano fue exactamente el mismo. Solamente el punto de vista desde el que lo veo hace que parezca diferente en cuanto al ángulo, en cuanto a la dirección, pero en realidad el movimiento de los dedos fue exactamente el mismo. Por lo tanto, podemos deducir que efectivamente A y B hacen exactamente, transforman un vector en la misma manera, exactamente la misma, solamente que lo vemos desde dos puntos distintos. Y eso es la definición de una transformación de similaridad. Es la misma transformación, la mismita, no le voy a cambiar nada, nada más voy a verla desde diferentes puntos de vista. En este caso, uno fue desde el eje Z y el otro fue desde menos el eje Z. Ok. ¿Se entendió más o menos eso?
¿Te pusieron los dedos en la nariz? Porque es lo que tenían que hacer. Sí, profe. Ok. Y entonces llegamos a esta parte. Ya dejamos cómo es una rotación de similaridad. Lo que sigue es ver cómo se componen las matrices de rotación. ¿Por qué es importante esto? Pues básicamente porque va a ser muy común que durante el curso tengamos que hacer más de una rotación sobre un objeto y muy posiblemente sobre distintos ángulos y muy posiblemente sobre distintas cosas. En distintos ángulos, en distintos grados y con respecto a distintos marcos de referencia. Agradablemente no lo vamos a tener que hacer nosotros, lo va a hacer una computadora por nosotros, lo cual pues, nos va a quitar mucho peso de encima, pero igual hay que saber cómo hacerlo. Hay que conocer los conceptos detrás de esto. Entonces, vamos a definir lo que es un marco actual de referencia. Vamos a decir que el marco... Perdón, déjenme... Ahí está. Sí, ok. Y entonces, déjenme... Aquí vamos a empezar con posición